nada, pues quiero darte las gracias por ese tiempo que estás tomando en estar en esta presentación. También quiero que le des las gracias a la persona que te invitó. Si es que estás aquí por primera vez o si ya tienes tiempo, pues te invito a que aprovechemos estas 2 horas que tenemos de capacitación. No se crean, no, es una hora. Es una hora donde vamos a compartir obviamente detalles del negocio, que simplemente lo que queremos es que tú, y obviamente que yo también, obviamente que yo al compartir esta capacitación, obviamente yo también estoy repasando algunos puntos que me van a hacer también crecer en el negocio, ¿no? Entonces, como dijo Noemí, mi nombre es Juan Varela, mexicano de la bella ciudad de Puebla. Bueno, ahí te voy a contar un poquito de mi historia. Ahí acaban de poner una filmina donde yo me hace recordar aquella decisión primero que tomé de ir a los Estados Unidos a buscar el sueño americano, donde no fue fácil obviamente llegar a un país donde no hablas inglés. En ese momento que yo llegué a Estados Unidos solamente conocía a la persona que me ayudó, un amigo, que también estoy muy agradecido por haberme dado la oportunidad de ir a Estados Unidos. Y bueno, cuando llegas a Estados Unidos sin hablar el idioma, sin preparación académica, porque yo no terminé, en México decimos la secundaria, aquí decimos el 6º grado, dicen aquí, creo, el 9º grado, aquí en Colombia dicen eso. Así fue que decidí llegar a Estados Unidos, donde sin conocer absolutamente a nadie, pues empecé a buscar trabajo. Pasé por varios trabajos, pero bueno, el que más, en donde que logré acomodarme fue en una compañía de herramientas, donde empezamos obviamente a descargar camiones, y después con el tiempo me dieron la oportunidad de manejar un montacargas. Ustedes saben que nosotros los latinos en Estados Unidos somos muy trabajadores, muy luchones. Entonces me dieron la oportunidad de trabajar manejando un montacarga, y es algo que esos recuerdos, ¿no? Porque trabajé ahí por 5 años. Ahí fue donde yo conocí Herbalife. En esos 5 años, pues por los malos hábitos alimenticios, logré, subí más de 20 kilos. Tenía yo muy malos hábitos. Les voy a contar un poquito, por ejemplo, que era un día normal mío, así como ven en el sombrerito. Entonces yo pues obviamente entraba a trabajar a las 7 de la mañana. Antes de trabajar me comía yo, pues porque puede ser que conozcas a alguien así y no tiene cara de presidente, ¿no? Entonces, para que te lleves la idea, entonces yo antes de trabajar, pues me fumaba un cigarrito. Llegaba, y como era una loncherita ahí, me comía 2 tacos al pastor con una Coca-Cola, más o menos eso era antes de las 7 de la mañana. Mi primer descanso a las 9:30 era un pan con leche y otro cigarrito. Al almuerzo, una buena comida, con Coca-Cola obviamente, no podía faltar. Después, como era yo bien trabajador, me quedaba yo tiempo extra a las 3:30, que era el otro descanso, era un paquete de papas. Ustedes saben que en Estados Unidos son grandes, con otra gaseosa y otro cigarrito. Ya salí de trabajar a las 5, llegaba yo a mi casa, pero en el transcurso de camino a mi casa, pues me fumaba un cigarrito, llegaba yo a la casa, donde decía que este hombre había trabajado mucho tiempo y que tenía mucha hambre, imagínense. Y llegaba yo a devorar también, comía mucho. Como eso de las 7, 8 de la noche, sentía como un vacío en el estómago, y me comía yo, como dicen aquí en Colombia, el algo, y era una bandeja de cereal con leche y con muchas cucharadas de azúcar. Y esos eran más o menos los malos hábitos alimenticios que yo tenía. Ya no les cuento cuando salía a comer a la calle, porque quedan espantados. Entonces, si tú conoces a alguien así, tenle fe, porque puede cambiar eso, y lo que puede hacer eso es obviamente los productos de nutrición que tiene Herbalife. Entonces, así por esos hábitos es que yo logré llegar a pesar casi más de 100 kilos. Y obviamente cuando empecé a tomar el producto, pues era un poquito escéptico por un tiempo,
por no mentirles, más o menos 6 meses no quise darle la oportunidad al producto hasta que decidí comenzar, y ahí fue cuando me acuerdo que fue un sábado donde fui a visitar a la familia González ahí en Huescovina, donde yo me quedé sorprendido por los resultados que había yo visto, los resultados de Silvia, de Dalia, de Héctor, y obviamente pues así fue que decidí yo después a comenzar a tomar el producto. Empecé a tomar el producto, obviamente lo empecé a tomar con descuento, porque obviamente como tú sabes que como una persona que gana el mínimo, trabaja el máximo, pero gana el mínimo, pues no me alcanzaba para comprar el paquete precio público. Mi plan C con limpieza, me acuerdo que era, entonces recuerdo que ese sábado me dijeron el precio del paquete, y les dije que, en ese momento les dije que no, que regresaba el otro día, pero realmente iba yo pues no iba a comprarlo porque no me alcanzaba. Yo iba solamente por el tecito de energía y de quemar grasa. Me recuerdo que ese día salí el sábado, pues primero que nada tenía en mente los resultados que ellos tenían, y regresé a casa, me recuerdo, con el cheque que me habían dado de $44 para el té, y le dije, no, ¿sabes qué? Es que el paquete es más caro, no me alcanza, entonces yo creo que no vamos a comenzar con el producto. Así fue que regresé el domingo a decirles que pues no iba a arrancar con ese, que solamente quería el té, y ahí fue cuando me ofrecieron el kit de registro, que era la cajita de los sueños, donde ahí fue donde me dijeron que ese me costaba un poquito más económico. En ese momento costaba $100. Había algunos productos, era la Fórmula 1, Fórmula 2, el activador y el té. Y eso también me daba la oportunidad de tener el producto a un 25% de descuento. Entonces eso me llamó mucho más la atención, y obviamente pues por lo económico que iba yo a ahorrar, ¿no? Entonces así fue que me llevé en ese mismo domingo firmé mi membresía. Entonces, pues una de las primeras pues consejos que te puedo dar es que pues primero habla a todos del producto, háblales a todos del negocio, porque en ese domingo tú no sabes a quién estaban firmando a un distribuidor que cuando comenzó, obviamente pues no entendí mucho lo del plan de ventas ni mercadeo. Me recuerdo, ¿no? Que lo único que yo hice fue empezar a tomarme el producto, y sin querer a tener resultados, porque obviamente algo que tú tienes que tener claro es el deseo arduo de hacer un cambio. Y yo pues yo llegué justamente porque yo quería hacer un cambio, pues en mi salud estaba mal, y obviamente pues el sobrepeso, pues uno no tiene ganas de nada, solamente de dormir y todo eso, ¿no? Entonces yo creo que algo clave ahí es el deseo arduo de querer cambiar, y obviamente así fue que empecé a tomar el producto. Yo puedo decir que una de las cosas que he hecho bien en mi vida es tomarme bien el producto. Entonces, un consejo que te doy, como decimos aquí en Colombia, sé muy juicioso con el producto, porque el producto funciona si te lo tomas bien. Entonces, me acuerdo que la primera semana, vamos a hablar en libras, en la primera semana perdí más o menos 5 libras, que vendría siendo 2,5 kilos. Y sentí mucha más energía, me levantaba más temprano. O sea, esa semana fue clave con el resultado. Entonces, obviamente, cuando tú tengas un cliente o un distribuidor, lo primero que tienes que buscar en esas personas es el resultado con el producto. ¿Por qué? Porque en ese momento, obviamente, a mí no fue que yo llegué a mi casa emocionado, y me acuerdo que llegué emocionado con mi paquete. ¿Y qué crees que me dijeron? Dijeron, ¿tú crees que vas a servir para eso? Ustedes ya les conté un poquito, por eso les conté un poquito de cómo comía, ¿no? Entonces, obviamente, cuando yo les conté del batido, del té, las tabletas, pues la gente no me creyó mucho, porque sabían que era yo muy comelón y que tenía muy malos hábitos. Entonces, es muy importante que no te dejes robar el sueño de las personas que están. Si tú estás comenzando, tienes poquito tiempo o vas a comenzar, obviamente al principio sí queremos que no te deje robar el sueño acerca de los productos o acerca de la oportunidad de negocio.
Entonces yo lo que hice fue simplemente empezar a tomármelos, no puse mucha atención, me habían blindado, decimos, acerca de que la gente no me iba a echar como las porras. Y no, pues empecé a tomarlo, entonces obviamente con mi resultado empecé como que a callar bocas. La primera semana fue clave y obviamente en esos 4 meses logré controlar, logré bajar a más de 20 kilos, obviamente cambiando hábitos alimenticios, tomando agua, ejercicio no hacía, simplemente con muy buenos empezaron a cambiar los hábitos en mi alimentación, ¿no? Entonces, me explicaron, no sé si acabas de ver la filmina, me explicaron acerca del plan de mercadeo, si quieres pasar yo en ese trabajo generaba yo más o menos $1,000 al mes, que solamente me alcanzaba para pagar la renta, para pagar mis servicios y eso era todo. Vivía en uno de los lugares más peligrosos en California, pero obviamente sabemos que Baldwin Park es un barrio o una ciudad complicada, entonces ahí era donde yo vivía, ahí estaba lo que generaba y el automóvil, el LTD que teníamos, que es ese carrito que se ve blanco ahí, ¿no? Entonces, si quieres pasar a la siguiente filmina. Cuando a mí me explicaron el plan de mercadeo, sinceramente no entendí mucho. No entendí mucho ¿por qué? Porque me hablaban en aquel tiempo, para hacerte mayorista, en ese tiempo había 3 opciones para hacerte mayorista. Hoy en día tenemos, o sea, el hacerte mayorista, como decimos, está fácil. Pero me acuerdo que en aquellos tiempos el hacerte mayorista eran 3 formas de hacerlo. No te lo quiero confundir, pero en aquel tiempo o era hacerte tú solito, tenías que acumular 4,000 puntos de volumen, que más o menos aproximadamente son tener más o menos 40 clientes en un solo mes. La segunda opción, hacerlo en 2 meses, tenías que hacer 2,500 un mes, 2,500 el otro. Y la tercera opción era hacerte en línea. Cuando a mí me explicaron eso, obviamente al principio, pues yo, como te dije, yo tenía mentalidad de empleado. Yo tenía mentalidad de empleado y no, cuando me explicaron del negocio, pues obviamente a mí nunca en mi casa me dijeron que un negocio era mejor que un empleo, o sea, mis padres nunca me dijeron eso. Entonces fue un poquito complicado empezar a cambiarme el chip. Entonces aquí poco a poco, obviamente con las capacitaciones y el entrenamiento, fui entendiendo lo que es el plan de mercadeo y obviamente que también fui entendiendo que un negocio es mejor que un empleo. Entonces, empecé como a entender eso y también empecé a entender el plan de mercadeo que tenemos, ahora, ¿no? Entonces, obviamente, en estos 20 años, el plan de mercadeo de Herbalife ha evolucionado bastante. Y como puedes ver, ahí tenemos las diferentes escalas del éxito, por ejemplo, que es de distribuidor a mayorista y de mayorista a los equipos tabuladores, que es equipo del mundo activo, equipo del GET, equipo millonario, equipo presidente y los diferentes niveles que tenemos, ¿no? En este momento te voy a explicar, si podemos pasar a la siguiente filmina, te voy a explicar primero los beneficios de serte supervisor, que es algo que a mí me llamó mucho la atención y que es algo que ¿cómo se llama? Que me hizo empezar a tomar decisiones. Primero que cuando empecé a asistir a las capacitaciones en aquel tiempo, primero que nada, pues yo no era muy como, vamos a decirlo, no tenía como mucha visión. Entonces, en las capacitaciones al principio sí me ayudaron bastante, por eso te recomiendo que te estés constantemente capacitando y entrenando. Pero al principio, por ejemplo, en mis primeras reuniones, yo era analizaba yo mucho, ¿no? Primero que nada, me recuerdo en ese momento Pedro Vázquez compartía su historia, donde decía, mecánica, y dice, yo soy colombiano, y yo nunca pensé que iba a estar aquí en Colombia, ¿no? Pero decía, yo soy colombiano, soy inmigrante, hablo inglés,
Y yo decía, ¿hablo inglés? Pues yo no hablo inglés. Bueno, él decía, yo me preparé, estudié una carrera, y yo dije, no, pues yo ni la secundaria terminé. Decía que era mecánica de navegación, que hablaba inglés, que tenía papeles, y pues yo papeles, pues nunca tuve papeles allá. Y y contaba su historia, ¿no? Entonces yo decía, bueno, él es mecánico en aviación, tiene papeles, habla inglés, y él hace este negocio, yo, Juan Varela, que puede perder por intentar hacerlo. Entonces, obviamente, yo me pegué mucho a la visión de los líderes en ese momento, diciendo, bueno, si ellos lo están haciendo, yo por qué no lo voy a hacer. Entonces, ahí fue donde empecé a tomar las decisiones, por ejemplo, de una es de quererme hacerme mayorista. ¿Y por qué los beneficios? Pues que obviamente ahí en las capacitaciones me decía, mira, el mayorista primero que nada, la utilidad o la ganancia va a ser del 50%. Tú vas a ver un cliente y como distribuidor vas a ganarte el 25%. Y como ponemos un ejemplo, por ejemplo, si una persona, tú le vendes un programa de $100 para no meternos en tantos números, si estás al 25, tu ganancia va a ser de un $25. Pero me dijeron que como mayorista, tú haciendo el mismo trabajo, tú vas, los visitas, los pesas, los mides, les haces la valoración, les explicas el producto por el mismo tiempo, puedes ganar el 50%. Entonces, obviamente yo dije, pues, tonto no soy, yo sé que el 50 es mejor que el 25, entonces así fue que decidí yo hacerme mayorista y por eso que el primer beneficio es la venta del producto, tienes tú una utilidad, una ganancia del 50%. Entonces, muy bueno. Me dijeron, el segundo beneficio es que cuando tú traigas personas a tu negocio que quieran hacer lo mismo que tú estás haciendo, que le llamábamos la duplicación, por cada distribuidor que tú traigas, esa persona va a entrar como tú a un 25%, esa persona va a buscar un cliente, esa persona va a hacer la presentación, va a hacer la venta, pero como está el 25%, la diferencia Herbalife te la va a mandar a ti en un cheque, que nosotros le llamamos el mayoreo. Puedes ganar de un 8 a un 25% de mayoreo de todos los distribuidores que tú traigas de primera línea. Entonces, eso también me llamó la atención. Y me dijeron, y el tercer beneficio también que tú vas a tener es que esos distribuidores no van a quererse quedar siempre al 25, ni al 42, ni al 35. Van a querer ser mayoristas como tú. Y ahí es cuando va a entrar el tercer concepto que le llamamos las regalías. Las regalías Herbalife te las va a pagar de todas las personas que se hagan mayoristas, porque cuando ellos llegan a mayoristas, si te das cuenta, ellos van a llegar al 50 y 50-50, pues ya no hay ganancia, pero es cuando entran las regalías. Dice, te vamos a pagar el 5% de toda la producción que tenga esa persona. Por eso es muy importante que el éxito de tus mayoristas es muy importante. O sea, por eso siempre nos enfocamos en que la persona que tú traigas al negocio tenga éxito y tenga ganancias. Porque eso va a depender de que esa persona, cuando comienza su proceso, le llamamos nosotros, cuando va a tener sus primeras ganancias, como distribuidor o ya como mayorista, eso le va a dar confianza, que eso fue lo que pasó también conmigo cuando comencé mi negocio. Yo nunca me imaginé vendiendo algo, vendiendo, no sé, o sea, Herbalife. Pero con el tiempo me di cuenta que yo podía, y con la confianza que me fue dando los primeros meses de mi negocio, que yo también podía hacer algún día un Pedro Vázquez o un Arnulfo González o en ese momento de los líderes que estaban compartiendo su visión y el trabajo que tenían que hacer. Y también el cuarto beneficio, ya que eres mayorista, vas a ganar regalías de todos tus supervisores que lleguen al 50 y también vas a ganar un bono de producción. El bono de producción va a ser de un 2 a un 7%, o sea que el día 15 vas a ganar tus regalías del día 15, te vas a ganar tus regalías y 5 días después te va a llegar tu bono de producción. Ese bono de producción, cuando tu cheque llega a $1,000, llegas al equipo del GET, ahí ganas un 2% de bono. Cuando llegas al equipo del millonario, ganas un 4%.
y cuando llegas al equipo del presidente, ganas un 6% de bonos de producción, y así constantemente como vayas avanzando en el plan de mercadeo, vas ganando tú hasta el 7% en tus bonos de producción. Cuando eres mayorista, también hay por ejemplo, vacaciones o escapadas. Por ejemplo, aquí en Colombia tenemos las vacaciones, tenemos también promociones especiales. Por ejemplo, ahí ahorita aquí están dando laptops, están dando regalitos, pero solamente a las personas que son mayoristas. Por eso es muy importante que tú llegues a la posición de mayorista. Y sí, por eso te lo recomiendo. O sea, cuando tú compras el producto Herbalife, la diferencia se la está ganando tu patrocinador. Entonces, por eso invitamos a que llegues rápido al 50% para que tú tengas toda la utilidad y toda la ganancia, ¿ok? Entonces, esos son los beneficios de hacerte supervisor. Obviamente, ya cuando llegas a niveles de un diamante, 2 diamantes, 3 diamantes, por ejemplo, que calificas al bono anual de Mark Hughes, por ejemplo, estamos muy emocionados porque nuestros patrocinadores y mucha gente de la organización está ganando ese bono de Mark Hughes, ¿no? Entonces les damos una gran felicitación. Obviamente estamos ahorita en esta semana donde vamos a empezar a ver cuánto es lo que les van a ganar por ese bono de Mark Hughes, y obviamente por el liderazgo y el trabajo que están haciendo. Entonces, esos son los beneficios del supervisor. Por eso es importante que lo más antes posible lo logres. Te voy a decir las opciones que tenemos si quieres pasar a la siguiente, Noemí. ¿Cómo lo puedes hacer? No, mira, no lo queremos complicar. Simplemente, pues obviamente es trabajo. O sea, si tú te pones en acción, obviamente se necesita trabajo. Por ejemplo, ahí dice, te puedes hacer mayorista con 2,000 puntos de volumen. Eso lo logras entre 1 o 2 meses. Logras 2,000 puntos y eres mayorista. Ahora, si lo quieres hacer de 3 a 12 meses, la empresa te pide 4,000 puntos de volumen documentado, dicen en Estados Unidos. Todo el volumen tiene que ser documentado, ¿ok? Esa es la opción que tenemos ahorita. Por ejemplo, si tú quieres ser productor calificado, que obviamente no estamos tocando ese tema, pero también puedes utilizar el volumen de líneas, pero como dice ahí, también si te quieres ser productor calificado, puedes lograr 1,000 puntos de volumen documentado en 1 o 2 meses. O si lo vas a hacer en 3 meses, de 3 a 6 meses, la empresa te pide 2,500 puntos de volumen documentado, ¿ok? Entonces ahí están los ejemplos. Obviamente, si tienes alguna duda, obviamente a la persona que te invitó le puedes preguntar bien cuáles son las opciones que tú tienes. Obviamente todo eso se puede hacer con el trabajo. No me quiero meter mucho en detalle de eso, pero obviamente el objetivo, si tú ya miraste el negocio, es hacerte mayorista lo más antes posible. Entonces, ese es como el requisito. Obviamente en México, ustedes saben como en México somos, por ejemplo, ahí te está diciendo que en México tenemos, si quiere, 4,000 para hacerte supervisor, 4,000 puntos de volumen de igual de 1 a 2 meses, o 4,000 puntos de volumen de 3 a 12 meses. Entonces esa es la opción que te da en México. Entonces, si quieres pasar a la siguiente, México, ¿qué otros países tenemos? Bueno, y pues obviamente ahí, como les compartía yo, está un poquito de mi historia. Y pues obviamente, pues me gustaría tocar algunos detalles, porque hay la foto dice no cuenta toda la historia, pero sí, esas son mis primeros entrenamientos donde obviamente recibí la formación pues que hoy tengo, obviamente. Por ejemplo, ahí estoy mirando, por ejemplo, la primera extravaganza. Fue en Nashville, Tennessee. Primero yo no sabía, o sea, primero que estábamos todos emocionados, como nuevos, nosotros no sabíamos que era era la primera extravaganza donde no estaba el fundador. Pero como nosotros siempre hemos manejado la actitud y todo eso, para mí fue, pues obviamente mi primer evento fue la mejor extravaganza en Nashville, Tennessee. Yo ya estaba viviendo en Atlanta. Noemí contó un poquito de esa historia. Primero, me hizo recordar aquellas decisiones, pero más o menos para que te des una idea. Yo, ese día que
ese día que yo me firmé, me acuerdo que al siguiente mes yo me hice mayorista con 4,000 puntos. O fue ese mismo mes, en agosto. En agosto yo me califiqué a mayorista ese mismo mes con la... Yo te voy a decir qué fue. Primero que nada, la emoción. La emoción y obviamente pues las personas, obviamente la familia González que me estaba guiando. Entonces fue como emoción, primero que nada, porque pues emoción del resultado con el producto. Entonces la gente me empezó a preguntar, oye, ¿cómo fue que perdiste ese peso? Empecé a recomendar los paquetes. Me acuerdo que vendí mis primeros 1,000 puntos así rápido, en 3, 4 días. O sea, eso fue o sea, súper rápido. Pero como te dije, fue emoción más trabajo y la gente que empezaba a tomar el producto que o sea, yo empecé a lograr a tener confianza, pero cuando yo empezaba a ver que esas personas también empezaban a tener resultados con el producto, pues eso me emocionaba más. Entonces me recuerdo que en ese primer mes, para no entrar en detalles, me hice mayorista, asistí a mi primer 5x5, ahí estábamos en, ¿cómo se llama? En Baldwin Park. Me recuerdo que después de ahí fuimos a Commerce, donde yo miré más de 2,000 distribuidores, más de 1,000 distribuidores que estaban ahí en una academia. Sí, había muchísima gente, no recuerdo cuántos, pero muchísima. Decía que a qué lugar me vine a meter. Me recuerdo que pude terminar esa academia, ya que en esos tiempos, por ejemplo, en la tercera semana tenías que hacer 1,000 puntos de volumen para poder seguir en el sistema del 5x5. Me recuerdo que logré calificar, ya estábamos adentro, súper, como dicen aquí, súper chévere, súper emocionados, donde me promocionaron el primer fin de semana de liderazgo. Me recuerdo que fue en Dallas Fort Worth, fue mi primer evento. Me acuerdo que no me había subido en avión en Estados Unidos. Esa fue la segunda vez que subí en avión. La primera fue en México, Tijuana, y la segunda, Los Ángeles, California, Dallas Fort Worth. Me recuerdo, ese fue mi primer evento. Ya iba yo como mayorista, pero lo interesante es que para asistir a ese evento, la calificación era supervisor totalmente calificado que logre 5,000 puntos de volumen. Entonces, ese fue como que la primera meta que logré, que fue asistir a ese evento, ya que yo quería estar ahí, porque era el primer evento latino en Estados Unidos. Sí, recuerdo que ahí conocí al maestro Jim Rohn, conocí a Eduardo Salazar, o sea, nos capacitaron ellos y pues, obviamente muy emocionado. Pero todo eso se logró porque yo me hice mayorista. Yo creo que si yo hubiera dicho, no, mayorista, ¿para qué? No, mañana, no, es que, no, para mayorista, no, mejor me voy despacio, mejor no. Entonces, yo creo que no estuviera yo en este momento, en esta llamada, yo creo que no hubiera estado en el negocio. Pero sí, entonces por eso la decisión de tomar la decisión y hacer que las cosas pasen. Entonces me acuerdo que ese fue mi primer evento, estaba muy serio. Noemí tiene una en su historia, ahí tiene una foto donde estaba yo sentado al lado de ella, estaba yo como muy serio, ¿no? Yo, imagínense, yo era con bigote, pelón, rapado así, pero rapado, y estaba muy serio como diciendo, les voy a decir un secreto. Yo estaba pensando ya en mi segundo día de entrenamiento, cómo le iba a decir a mi socia de negocios que iba a dejar mi trabajo. Entonces, por eso que estaba yo pensativo y estaba yo como... Pero bueno, entonces lo que pasó es que regresando a ese evento, decidí, como dijo Noemí, quemar las naves. Decidí comenzar a hacer mi negocio a tiempo completo. A mi socia le dije que me habían corrido ¿cómo se llama? Me habían corrido del trabajo. Nosotros llegamos el lunes, el martes tenía que llegar a trabajar y el martes me fui directamente a la casa de mis patrocinadores y cuando me abrieron la puerta, Dalia, me acuerdo, me dijo, ¿y tú qué haces acá? Le dije, no, es que ya voy a hacer Herbalife tiempo completo. Y todos, ¿qué? Entonces, bueno, primero obviamente empecé a tomar decisiones porque primero que nada, pues ellas eran son tremendos líderes. Me recuerdo que Dalia ya había también quemado naves, entonces dije, pues si ella que gana 3 o 4 veces más de lo que yo gano, pues si ya lo está haciendo, porque yo no. Entonces, así fue que de ese primer evento empecé a tomar la primera decisión, que fue quemar naves. Pero todo fue gracias a que yo ya era mayorista. Entonces, por eso es muy importante que tú tomes la decisión de decir, listo, lo voy a hacer,
voy a hacer el plan de trabajo y voy a hacer que esto suceda. Entonces, las capacitaciones, primero que nada, como dice ahí en los entrenamientos, en esos primeros entrenamientos te voy a decir la primera cosa que me dijeron. Primero que nada, tienes que tener ganas, un deseo arduo de querer cambiar tu vida. Yo dije, no, yo quiero. Listo, perfecto. Segunda, tener buena actitud. Pues yo siempre he tenido buena actitud, creo. Obviamente sí, hay veces que como pasa, ¿no? Pero de tener buena actitud, yo tenía buena actitud, disposición. La otra, trabajador. Yo creo que todos los latinos en Estados Unidos tenemos el deseo de trabajar. Entonces yo era bien trabajador, obviamente, pues en el plan incorrecto, pues yo era buen trabajador, pero en la fábrica. Entonces aquí es buen trabajador, pues en tu negocio. La otra cosa que me compartieron en los entrenamientos es ser enseñable. Yo creo que todos somos enseñables. Hay que desaprender algunas cosas y aprender algo que nos aporte, ¿no? A tu negocio y a tu vida, ¿no? Y como dicen al último, pues cambiar tu vida, ¿no? Yo dije, no, pues yo quiero eso. Así fue que comencé. Y pues no dejarse robar los sueños, que es algo muy importante, porque obviamente cuando yo dejé mi trabajo, cuando empecé a tomar el producto, tal vez tú, cuando estás comenzando esto, te ven con el botón o te ven tomando el producto, te van a atacar. Te van a decir, no, ¿y tú qué? Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Pues, ¿tú qué sabes de negocios? Si trabajas en la fábrica, estás gordo, hablaba yo mal, o sea, decía 3 palabras, una grosería. Entonces, ¿cómo tú vas a tener éxito en este negocio? Entonces, yo no me dejé robar el sueño, yo seguí adelante y obviamente capacitándome en los entrenamientos, ¿no? Y obviamente, pues cuando empecé a hacer mi negocio y la gente que no quería, pues simplemente, pues decía, bueno, si tú no quieres ahorita, pues cuando empecé a hacer mis clientes, los que no querían, pues yo seguía con el otro y con el otro. Y entonces, y obviamente eso me lo enseñaron en las capacitaciones. Obviamente ahorita por la situación que estamos pasando, pues te sugiero que te capacites a través de Zoom o a través de YouTube. Hay muchos videos donde puedes capacitarte y tomar riendas en tu negocio. Yo lo que hice es aplicar todo lo que yo aprendí en las academias, que por cierto fue también uno de los aciertos, que fue nunca despegarme del sistema, y algunos fue que pues yo copiaba todo lo que decían. Por ejemplo, llegó un presidente que dijo, yo me hice presidente con volantes, pues yo hice volantes en las capacitaciones. Uno dijo, yo me hice volantes poniendo cartelones, poníamos cartelones en los postes, pues también ponía cartelones. Otra nos dijo, no, yo hacía 75 contactos diarios y sacaba números y esto, pues yo también lo hice. Y qué bueno que hice todo, porque cuando llegué a Atlanta, que ahorita les voy a contar eso, todo eso que yo aprendí en la práctica me ayudó mucho, Entonces, eso es algo muy importante. Y al final, pues, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues mostrar tus resultados. Es lo único que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque obviamente tus resultados con el producto y con tus resultados del negocio. Y como nos dicen, tú puedes empezar tu negocio si tú quieres el día de hoy. Tú tomas la decisión del día de hoy comenzar. Entonces, es muy importante eso. Entonces, eso a mí me ayudó mucho, los entrenamientos y la capacitación. Y obviamente entender, como dices tú, entender este negocio. Primero que nada, pues obviamente en esas capacitaciones, pues me empezaron a decir que hay que ponerse metas. A mí, yo decía, pues antes de Herbalife yo no tenía metas. La meta mía era llegar temprano a mi trabajo, cumplir con lo que me decían, llegar a mi casa, esperar la quincena, recibir mi cheque, y esa era como mi meta. En Herbalife me dijeron, no, mira, necesitas empezar a definir metas a corto plazo, a corto plazo, a largo plazo y a mediano plazo. Es muy importante porque tú no puedes, por ejemplo, llegar a un restaurante y te van a decir, ¿qué quiere usted comer? No, pues lo que sea. Y te van a decir, lo que sea, entonces te van a traer lo que sea. Entonces es muy importante que tú tengas, primero que nada, que tengas bien claro tus metas, definir. Entonces, por ejemplo, yo te voy a compartir la mía. Ahorita, primero el objetivo que yo tengo, ahorita ya, obviamente llegué al equipo del presidente, un diamante ejecutivo. Entonces ahora la meta personal es trabajar para llegar al 15K. Entonces obviamente estoy levantándome más temprano, estoy tratando de tener un mejor resultado con el producto, estoy trabajando en un club de nutrición, estoy haciendo el hábito de empezar a
a hacer que mi negocio empiece otra vez a trabajar. O sea, eso es como mis metas personales, ciertos números en el club, ciertas citas, publicar en redes, tener clientes. O sea, ese es como mis metas. A corto plazo, a largo plazo y obviamente a mediano plazo. Entonces, obviamente cada uno de ustedes va a tener sus metas. Eso fue lo que me enseñaron en las capacitaciones. También algo que también me enseñaron es a entender el modelo de negocio, que aquí nos pagan por tener clientes y nos pagan por tener distribuidores que hagan lo mismo que tú estás haciendo o que lleven el producto ante el mercado. Por eso es muy importante que tú te enfoques en la primera, que le llamamos en la primera dimensión del negocio, que es tener una base de clientes. Y también te enfoques en tener la segunda dimensión, que es tener una base de distribuidores. Por eso es muy importante que tengas bien claro, por ejemplo, lo que tú quieras de Herbalife. Entonces, por eso, todo eso yo lo aprendí en las capacitaciones. Entonces, obviamente, por ejemplo, si tú quieres hacer una base de clientes, primero que nada, obviamente, ¿qué nos enseñaban en ese momento? Pues obviamente nos enseñaban a generar contactos. Hace 20 años el contacto era el contacto directo. ¿Lo puedes hacer todavía? Claro. Yo todavía lo hago con la gente de Uber o cuando estoy en la calle. Por ejemplo, hace rato estuve en el banco, la señora me preguntó, ¿y eso de negocio? Como que sí, ¿verdad? Y yo pues como que sí, si quiere, ya no le digo, tenga, le doy mi tarjeta, sino le digo, oiga, señor, páseme su Instagram para yo mandarle un mensaje. Antes no, antes nos llevábamos una libretita y sacábamos los números de teléfono y llamábamos. Ahora ya es muy diferente. Ahora ya pide uno el Instagram o el WhatsApp y todo eso para mandarle la información. Entonces, obviamente, primero que nada tienes que hacer tu plan. ¿Y qué es en el plan? Obviamente, en el plan tienes que generar contactos. Y eso, obviamente, ¿cómo lo vas a generar? Como te dije, haciendo eso. Nosotros en ese momento utilizábamos el botón. Yo me recuerdo que, yo no sé si Carlos Rivera le daba, bueno, yo tenía en ese momento una foto una foto así grande, donde tenía mi antes y mi después, mi antes, estaba yo. Entonces, esa era una manera, y ponía un botón de un lado donde decía, ¿cómo se llama? Pierda peso, pregúnteme cómo, o el otro trabaja desde su casa. Entonces, era mi manera de generar contactos. Ahora, pues, puedes llevar la marca, la gente te ve tomando el producto en el gimnasio o en la calle, o cuando vayas ahí, estás no sé, llevas ahí algo que diga la marca Herbalife. Es una manera de generar contactos, ¿no? Entonces, a través también de redes sociales puedes hacerlo. Y obviamente a las personas que les interesa, pues obviamente le haces una invitación. Es como que la segunda cosa que tienes que hacer, prospectar, hacer una invitación. Después de la invitación se hace una presentación. Por ejemplo, tenemos aquí las reuniones de Zoom de HOM. En ese momento ya teníamos nuestras reuniones de oportunidad, eran, si no recuerdo, no sé si eran martes, jueves y sábado, nuestras reuniones, donde nosotros hacíamos una reunión de oportunidad, donde les presentábamos pues el producto, el negocio, que mucha gente decía que sí, mucha gente decía que no, pero nosotros le seguíamos haciendo, ¿no? Entonces, obviamente, la presentación, y ya de ahí pedíamos referidos, y si les interesaba, pues bienvenidos, y si no, pues seguíamos otra vez, volvíamos otra vez al paso 1, que era generar contactos, hacer una invitación, después de hacer la presentación, y otra vez pedir referidos. Entonces, obviamente, eso lo teníamos que repetir. En ese proceso, obviamente, es como un embudo. Tú vas primero haciendo muchos contactos, muchos de ahí van así como haciéndose aquí. Por ejemplo, hoy esperábamos mucha gente en la reunión. Por ejemplo, hoy mucha gente dijo que sí va a estar conectada y no llegó. Entonces se va haciendo como el embudo un poquito pequeñito, pero tú sigues haciendo el trabajo, y obviamente al final de ese embudo obviamente es un cliente, si es para el producto, igualmente para el negocio, es un embudo así, se va haciendo así, es pequeñito, y al final se hace un distribuidor. Así es constantemente el negocio. Y obviamente, pues, en ese proceso, pues yo aprendí a tener la actitud.
actitud mi Charlie, ¿no? Entonces aprendí a tener la actitud, porque yo creo que en este negocio la actitud lo es todo, lo es todo. Entonces, en mis comienzos, obviamente, ahí me enseñaron que había como una, ¿cómo le llamábamos? Déjame por aquí lo anoté. Teníamos como ya cuando estabas en tu plan de trabajo, teníamos la productividad y el tiempo. Y pues cuando empezábamos a trabajar, me recuerdo que en eso había como una espiral. Entonces, eh, si vendía producto, era muy emocional. Si vendía producto, estaba feliz. Y si no, pues me ponía triste. Y si vendía, pues me ponía feliz. Y si no vendía, triste. Entonces tienes que manejar mucho eso, porque al principio de tu negocio estás así, ¿no? Vendes, feliz. No vendes, te dijeron que no, te pones triste. Y así, ¿no? Entonces yo tuve que manejar esto, mucho de la actitud, porque yo pienso que la actitud es todo. Entonces, al comienzo de mi negocio, por ejemplo, te voy a contar, por ejemplo, cómo tuve que manejar la actitud. Vamos a hablar de la decisión de irme a Atlanta. Cuando yo decidí irme a Atlanta a trabajar mi negocio, fue por la invitación de Pedro Vázquez, ya que él tenía un distribuidor en ese momento allá. Osmani Antuche, que también tengo mucho que agradecerle, a Arnulfo González también, obviamente, como aquí los tengo en mi corazón, porque obviamente son personas que al principio de mi negocio fueron como una pieza clave, incluyendo Pedro Vázquez, ¿no? Yo incluyendo todos, ¿no? Pero de los que me vengo recordando ahorita, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese primer viaje de la actitud, me acuerdo que llegó Pedro y dijo, no, hay un distribuidor en Atlanta que el negocio está allá muy bien, bla, 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 quien quiera ir, va a haber una promoción, que quiere ir a trabajar. Y yo, como ya estaba a tiempo completo, dije, no, pues yo soy, y yo le entro. Y sí, me recuerdo llegar al aeropuerto, como yo no tenía mucha sabiduría de cómo eran los vuelos, me llevé mucho producto, en ese momento llevaba yo como 200 y algo dólares para comprar un celular. Me recuerdo que me dijeron, ¿sabe qué, señor? Usted trae sobre equipaje, tiene que pagar sobre equipaje. Y entonces ahí me quedé, llegué a Atlanta como con 40 dólares. Entonces, bueno, gracias a Pedro ya teníamos un lugar donde llegar, que ya estaba pagado, donde yo ya tenía como que donde llegar a dormir. Entonces, esa fue como la primera donde, imagínate, donde me empezaron a manejar la actitud, ¿no? En esos retos, ¿no? ¿Y ahora qué voy a hacer? No, actitud, que el negocio funciona, ¿no? Y actitud. Entonces, esa fue como que una de las primeras cosas. Y la otra cosa, por ejemplo, cuando me tocó también comenzar, obviamente, casi eso no se cuenta, pero bueno, ya que eres presidente lo puedes contar. Por ejemplo, yo me quedé en la oficina casi 3 meses. Dormía yo en la oficina, me recuerdo que me bañaba vivíamos, era la Chambre Dunwoody, enfrente del Flea Market. Yo no sé por qué Pedro encontró ahí, yo creo que porque ese día llegó el sábado y había mucha gente, dijo, no, aquí es. Me acuerdo que estaba los que viven en Atlanta, no sé si todavía está ahí, los autobuses Adame. Me recuerdo que comíamos el pollo norteño, no sé si todavía está ahí el pollo norteño. Me acuerdo que me traía yo 3 paquetes de esos como bueno, aquí le dicen tortillas, Doritos o no, nachos, me acuerdo, para llenar, ¿no? Me acuerdo que nos sentábamos en la oficina, Dalia, Noemí, Silvia, Juana Sánchez, creo que todavía estaba ahí, sí, Otilia, y ahí nos sentábamos no creo que en ese momento no estaba Otilia, pero sí nos comíamos ahí en el pollo norteño. Ese era como nuestro almuerzo ejecutivo de equipos de presidente, me acuerdo, en aquellos momentos. Pero sí, o sea, ahí también tuve que manejar mucho la actitud. Cuando la gente no me compraba, entonces, si no me compraba, no, pues decía yo, no, entonces mañana será otro día, ¿no? Pero entonces manejar mucho la actitud en esos momentos es complicado, ¿no? Pero es muy importante que tú tengas, yo tenía clara la visión, ¿no? Obviamente yo sabía que era cuestión de tiempo, de que las cosas iban a pasar, ¿no? Gracias a Dios después llegaron nuestros líderes, llegó Dalia, Noemí, Silvia, llegó Pedro, entonces ya todo fue un poquito más,
más sencillo, ¿no? Pero sí, o sea, no te voy a decir, no fue fácil, pero sí fue primero que nada un poquito de manejar la actitud, ya que pues era otro estado. Yo no conocía la nieve, ahí fue donde conocí la nieve. Me acuerdo que una vez saliendo de una capacitación, ustedes saben que después de las 7 de la noche, cuando está cayendo nieve, la carretera se congela, ¿no? Entonces yo me acuerdo que salí, agarré el carro, ¿no? Y se me patinó, yo ni sabía, ¿no? Pero gracias a Dios nada más fue el susto, donde ahí también tuve que manejar mucho la actitud. Entonces, es muy importante eso. No sé cuánto tiempo tenemos, pero bueno, si quieres pasar a la siguiente filmina, obviamente ahí está, como les dije, miren, ahí está, esa era mi casa. Era mi casa, ahí por ahí está ahí donde donde está Carlos Rivera, ahí estaba el baño de las mujeres. Ahí era donde me bañaba, primero que nada, pues porque salía el agua calientita, ¿no? Entonces ahí me bañaba por las mañanas, ellos ya cuando llegaban, ya estaba la oficina arreglada, limpia, y esos eran nuestros primeros inicios de capacitación. Tal vez para tú que estás comenzando, pueden ser ahorita las capacitaciones de Zoom, pero sí es muy importante, como te dije, las ganas que tengas de salir adelante, porque obviamente el producto ahora la gente lo necesita más que hace 20 años, o sea, mucha gente te va a decir, no, es que Herbalife ya está muy saturado, que Herbalife hay mucha gente que entró, o hay mucha gente que no sé qué, pero no, realmente ahorita el producto, realmente la gente lo necesita más, hay más personas con problemas de salud, hay más gente con problemas de sobrepeso, entonces tenemos mucho mercado. Por ejemplo, aquí en Colombia estamos vendiendo, creo, 4 puntos de volumen al año por persona. O sea, imagínate que es como un consumo en un club por año. O sea, imagínate todo lo que hay que hacer. Yo creo que así es en varias partes yo creo que así es en todos los países latinoamericanos, ¿no? Entonces, todavía hay mucho trabajo que hacer. Y pues obviamente ahí, si quieres pasar a la siguiente, Filmina, obviamente agradecimiento primero a mis patrocinadoras, que son ahí está como mi madre, como mis hermanas, porque realmente, pues, pues ellas fueron una parte clave en mis inicios, ahora también, es más, todavía de presidente, todavía me regaña Silvia, todavía me dice lo que realmente para bien, ¿no? Me dice mis cosas, me dice, oye, ¿sabes qué? No es por ahí, y todavía me da mis jalones de orejas, y está bien, yo siempre los voy a aceptar, obviamente con mucho cariño, con mucho respeto. Me recuerdo que la última jalada de orejas fue en Cancún. Me dijo, no seas güey. No, dije, no, como que pasaba, que pasaba. No, pero sí, me dijo, mira, no es por ahí, es por acá, y bueno, con mucho cariño y con mucho respeto sigo indicaciones, ¿no? Entonces, y obviamente, pues mis porqués, ¿no? Que es pues Stephanie, Adrián, que ya son todos unos grandotes, y Juanpis, que realmente es el que ahorita tiene 7 años, que pues necesita un poquito más de mí, ¿no? Entonces, obviamente, mis porqués. Y pues, yo creo que te quiero dejar con esto. Obviamente, al final lo que te demores, 3, 4, 5, 10, 20 años en llegar al equipo de presidente, obviamente es el sueño, es el sueño que todo distribuidor cuando entiende este negocio y se queda, ese es lo que te va a pasar, ¿no? Si haces el número. Ya para terminar, quiero que te lleves esto, el efecto compuesto. Te lo voy a explicar bien rapidito. El efecto compuesto puede ayudarte, obviamente es positivo o negativo. Pues lo que queremos es que te ayude en tu negocio. Entonces, por ejemplo, algo que nos compartieron es que nos enfoquemos somos gente ordinaria que podemos hacer cosas extraordinarias. Entonces, por ejemplo, en el plan de cómo llegar al equipo de presidente, enfócate en tener al mes, por ejemplo, eso es en mi particular, en lo que estoy concentrado, en tener, como dice aquí, 8 clientes al mes, ¿ok? Entonces es muy importante que te enfoques en 8 clientes al mes, en que tengas un distribuidor al mes, pero que todo eso lo hagas
que tengas 8 y que el siguiente mes tengas 4 referidos y un distribuidor al mes, constantemente que tú puedes hacer, pero que eso lo hagas todos los meses y que lo puedas duplicar. Que eso es como en lo que estoy concentrado, para que tú puedas tener éxito. Enfócate en tener tu base de clientes, tu base de distribuidores, que sea duplicable, obviamente, con eso, y obviamente resultados con el producto. Entonces, yo creo que con eso, yo creo que el tiempo ya se me acabó. Entonces, si tú haces una acumulación de todo eso, como dice el efecto compuesto, eso va a hacer que tu negocio en los próximos 6 meses explote y que te mantengas enfocado y concentrado en eso. Entonces, yo creo que de todo corazón les deseo mucho éxito en tu negocio, que puedas lograr tus sueños en Herbalife, porque si te quedas, decía Mark Hughes, los sueños más locos se pueden lograr.